Los comunicadores organizacionales tienen dos serios problemas. Primero, sus mensajes y medios no son segmentados, quieren llegar a todos los públicos con un solo medio. Segundo, los medios utilizados no tienen la frecuencia adecuada para informar y motivar empleados. El alto costo de revistas y videos es la principal razón para no segmentar los públicos y para no llegar a los colaboradores con la frecuencia adecuada. Un podcast es como un programa de radio, pero mucho mejor. El podcasting es una sencilla tecnología que le permite a los oyentes suscribirse a un contenido de audio y oírlo donde y cuando lo deseen. Lo pueden escuchar mientras revisan sus correos electrónicos, hacen ejercicio, cocinan o viajan. También existen los video podcasts. Estos tienen el mismo sistema de suscripción de los contenidos de audio, pero exigen producción en video. Una solución intermedia entre el podcast y el video podcast es el Enhanced Podcast, precisamente el que está viendo en este momento. Considere un gerente de rango medio de una compañía. Diariamente recibe 50 emails en promedio. Muchos de esos correos están cargados de links a la intranet, otras páginas web o extensos documentos. ¿A qué hora podrá consultarlos? ¿Y qué tal un podcast? El ejecutivo solo necesitará de un reproductor de MP3 y escuchar tranquilamente información valiosa y reciente sobre su industria mientras vuela o conduce. Un podcast corporativo crea hábito, tiene un lenguaje amable, es personal, llega directo a un público específico, refuerza conceptos y genera participación. ¿Sabe cuáles organizaciones se están comunicando vía podcast? En 1000 palabras, somos expertos en comunicación organizacional, marketing y producción de contenidos de audio. Ofrecemos una solución integral de producción de podcast hechos a la medida del cliente. Para ello, seguimos un proceso que hemos llamado las 6 P's del podcasting. Definimos público objetivo, formato y tiempo del podcast. Investigamos, capturamos voces y las mezclamos con música y efectos en una producción impecable. Nos aseguramos que el podcast suene sin inconvenientes en una intranet o un sitio web. Creamos un nombre, un concepto y un plan promocional para construir sintonía. Ayudamos a que los colaboradores de la empresa aprendan rápido y fácilmente a suscribirse y a oír un podcast. Entregamos las estadísticas de cuánta gente está escuchando el podcast. Implementamos las 6 P's para que usted no se tenga que preocupar por entrevistar, producir o hacer locución, porque sabemos que ya tiene su tiempo dedicado a otras tareas dentro de la empresa. Con las 6 P's logramos un control de contenido y forma en el podcast. Así, responderá a los objetivos de comunicación organizacional y hará quedar muy bien a la empresa. Los podcasts pueden ser utilizados para informes a accionistas o resúmenes de asambleas, juntas y comités. Refuerzan valores de cultura organizacional, informan sobre nuevos proyectos, campañas y políticas de una empresa. Imagínese al presidente de una gran compañía estableciendo contacto semanal con sus colaboradores por medio de una entrevista o un pequeño editorial en el podcast de la semana. Imagínese a los colaboradores participando con preguntas y sugerencias o escuchando comentarios de clientes que ayudarán a mejorar un producto o servicio.
Los podcasts reafirman la gestión del conocimiento al compartir ideas y experiencias de varias áreas de la organización. También para enterarse de noticias recientes del sector económico donde está la empresa, al igual que de sus competidores. Refuerzan además los procesos de inducción y capacitación. Un podcast se puede convertir en un punto de encuentro entre una marca y sus clientes actuales y potenciales. El brandcasting ayudará a reafirmar los valores de la marca con información pertinente a un público que cada vez presta menos atención a la publicidad convencional. Imagínese una cadena de supermercados con un podcast de recetas de cocina. Un banco entregando consejos a sus clientes sobre oportunidades de inversión. Una marca de telefonía móvil que actualiza a sus clientes con noticias de tecnología. O un desodorante para jóvenes que les entrega semanalmente una radionovela sobre aventuras amorosas. Con lo que cuesta una revista o un video, una empresa puede tener un podcast semanal durante 3 meses. Esto significa mayor frecuencia, mayor recordación y mayor impacto de la comunicación en la audiencia. Por sus costos, el podcast se convierte en un medio ideal para segmentar audiencias. Así, usted puede tener un podcast hecho exclusivamente para la fuerza de ventas, otro para los accionistas, un podcast para proveedores y otro para clientes. Si quiere empezar a comunicarse vía podcast con cada uno de sus públicos y con la frecuencia necesaria, llene el formulario que está justo debajo de esta presentación o busque el link de Contáctenos. 1000 palabras. Comunicación corporativa vía podcast para cada uno de sus públicos.